Hola, mi nombre es Yuri Eder Uriburu León y en esta ocasión voy a hacer una entrevista a un personaje que conozco que vive en la ciudad de Ayacucho, ¿no? Hola, muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, el nivel educativo y de dónde exactamente es usted? Por favor. Bueno, mi estimado Yuri, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Félix Núñez Huamaní. Yo soy natural del distrito Chuchi, provincia Cangayo, departamento de Ayacucho. Bueno, en esta oportunidad yo estoy dispuesto para poder responderte las preguntas que me vas a hacer, ¿no? Como te digo, en esas épocas mi persona, ahorita tengo mis 57 años de edad, ¿no? En esas épocas eh, yo estaba como docente, ¿no? Naturalmente en el distrito Chuchi yo estaba ahí como docente en el Colegio San Ramón. Adelante, Yuri. Excelente, señor Manuel. Por favor, ¿me autoriza a grabar esta entrevista para analizar Normal, más Yuri, adelante? normal, Yuri, estoy un gusto de apoyarte. Excelente, señor Manuel. La primera pregunta, señor Manuel, consiste en ¿cuál considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, respondiendo a la pregunta, bueno, durante el gobierno de Alberto Fujimori, los principales problemas fueron, ¿no? Pues la hiperinflación y la recesión económica, junto con una deuda extrema significativa. Políticamente hubo altos niveles de corrupción, y un giro hacia el autoritarismo, ¿no? Especialmente después de la disolución del Congreso, estamos hablando del año 1992. En el ámbito social, la pobreza y la desigualdad eran rampantes y el país estaba gravemente afectado por la violencia de los corruptos terroristas como los senderos luminosos, ¿no? Eso sería la respuesta de la primera pregunta, Yuri. Excelente, muchas gracias. La segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron efectivas o no fueron efectivas? Bueno, voy a responder la pregunta. Bueno, Fujimori implementó el Fujishock, ¿no? El llamado Fujishock, que incluyó redacción del gasto público, liberación del mercado y estabilización monetaria. Estas medidas fueron efectivas en reducir la inflación de manera significativa, pero tuvieron efectos negativos a corto plazo como un aumento de desempleo y la pobreza. Eso sería mi respuesta, mi estimado Ah, ya, Yuri. muchas gracias. La tercera pregunta, señor Manuel. Eh, ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, respondiendo a la pregunta, sí implementaron programas no me recuerdo, ahí está, el programa lo que es el PRONA y el FONCODES, que proporcionaban asistencia alimentaria y financiamiento para proyectos de desarrollo en áreas rurales. También hubo inversiones de infraestructura básica, especialmente es una zona rural también, ¿no? Entonces, en esas zonas han implementado todo ese tipo de infraestructura, todo ello, ¿no? Entonces, eso sería mi respuesta, estimado Yuri. Interesante, señor Manuel. La siguiente pregunta. ¿Qué opina de las medidas que realizaron en el gobierno de Alberto Fujimori para combatir a algunos grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y el Sendero Luminoso? Bueno, respondiendo la pregunta, las medidas que incluyeron operaciones militares intensivas, fortalecimiento de las agencias de inteligencia, la captura del líder clave, ¿no? Fueron efectivas en reducir la actividad terrorista y mejorar la seguridad
Sin embargo, también estuvieron marcados por violaciones de derechos de los humanos, ¿no? Esa sería mi respuesta, estimado Yuri. Ah, ya, excelente. Continuando. Durante el gobierno de Alberto Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina sobre esta política, señor Manuel? Bueno, respondiendo a la pregunta, esta política es ampliamente condenada como una grave violación de los derechos humanos, ¿no? Muchas mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento, lo que causó un sufrimiento significativo y llevó a demandas legales contra el Estado. Ah, Eso fue, así es, estimado Yuri. Eso ex- sería mi respuesta durante de esa pregunta. excelente, amigo. La siguiente pregunta, señor Manuel. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Alberto Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, voy a responder la pregunta. Durante el gobierno de Fujimori se sobornaron a, a periodistas y medios para asegurar una cobertura favorable para ellos, ¿no? Y hubo represión de medios críticos. Estas medidas erosionaron significativamente la libertad de prensa y de expresión, creando un ambiente de censura y autocensura. Eso sería la respuesta, estimado Yuri. Mm, qué interesante. La última pregunta, señor Manuel, para terminar. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bueno, respondiendo a la pregunta, la caída del gobierno de Fujimori fue precipitada por la difusión de los Vladivideos que mostraban actos de corrupción masiva. Fujimori renunció desde Japón, pero el Congreso lo destituyó por incapacidad moral. Las consecuencias incluyeron una transición democrática, ¿no? Con la convocatoria a nuevas elecciones y la restauración de la democracia. Además, los procesos judiciales contra el señor presidente Fujimori por violaciones de derechos humanos y por corrupción. Eso es lo que sucedió en ese año, mi estimado Yuri. Muchas gracias, señor Manuel, por participar en la entrevista. Me parece que usted tiene bastante conocimiento sobre el tema y de verdad le agradezco una vez más por participar en esta entrevista, el cual se va a hacer un análisis, ¿no? Para hacer un informe sobre este tema. Muchas gracias, señor Manuel. Cuídese. De nada, Yuri, un gusto de apoyarte. Más bien, usted también cuídese. Muchas gracias. Gracias, Manuel.